Despliegue del Ministerio del Interior en los territorios. ¿Cuál es el objetivo central de esto? Que haya un ejercicio de descentralización del Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior llegue a todos los territorios. En particular, la Dirección de Derechos Humanos quiere que las personas defensoras y defensoras asuman un lugar fundamental en este despliegue territorial y descentralizado de la labor de defensa de los derechos humanos y de las garantías. Y la formulación de una política general de derechos humanos y la política pública de garantías es uno de esos puntos. Nos está acompañando órganos del Estado, organismos del Estado, defensorías, acompañamiento también de la comunidad internacional, que ustedes los han visto, para que este proceso quede de la mejor manera, que delegados y delegadas que se escogen en esta mesa van a participar en un seminario nacional que tendremos, yo creo que ya el otro año, para discutir ese documento de política pública de garantía que ha sido, como yo les digo, una deuda histórica con los defensores y defensoras. Política pública de prevención, despliegue territorial en materia de derechos humanos y política pública de garantías. Mientras no haya en Colombia una realmente garantía, un cambio desde la Fiscalía a renovar todo, la corrupción no se va a acabar. Y realmente esto es lo que es Colombia. Y hay que hablar las cosas como son. Y lo siento mucho si me ven perdona, pero a mí me ha dolido mi generación. Y estar aquí no es solamente por estar, sino porque hay un trabajo detrás. Buenos días para todos, compañeros y compañeras. Gracias por esta oportunidad, al equipo del Ministerio del Interior y a esta invitación en tema de derechos humanos, este tema de estrategia de protección. Como lo han dicho aquí los compañeros, pues estoy muy bien acompañado con ustedes y aquí hay varios pijaos y mujeres guerreras pijaos. Entonces quiero pues complementar lo que ya han dicho, más lo que pues yo he hecho. Mi nombre es Nelson Leal Luna, soy licenciado en Ética y Ciencias Religiosas. Trabajé en el magisterio hasta el año 2017, me retiré para volver a entrar a estos trabajos sociales porque por estar trabajando no podía participar en estos espacios, entonces por eso estoy acá. Nací en un territorio ancestral, en este momento soy el autor del mandato de vida al pueblo pijao, el cual he ayudado a comunidades en el municipio de Ataco, en Río Blanco, en Chaparral, en Ortega, en Coyay, Manatagay, Ibagué, Purificación. En todos esos territorios he estado trabajando el tema de justicia propia desde el mandato de vida y seguramente se va a implementar en todo el pueblo pijao. He tenido la experiencia y crecí en el proceso de autoridades tradicionales indígenas y gobierno mayor, en el cual pues en este momento apoyo comunidades, pero no estoy trabajando directamente con ellos. También estuve coordinando en la Asociación Nacional de ANICOL, pero creamos la Asociación Nacional de Derechos Humanos Imapijao, en la cual estoy dedicado al 100%. Aquí donde me ven soy desplazado en mi propio territorio, precisamente por defender los derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos de las personas, sino los derechos humanos, los derechos de las plantas, el derecho a los sitios sagrados, el derecho a los animales, el derecho a la selva, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano. Eso trae mucho problema. Cuidar la madre naturaleza es como si, mejor dicho, si fuera el delito más grave que hubiera. Lo sacan o no del territorio, lo desplazan, pasa de todo. ¿Con qué me he encontrado de manera personal, directa, afectación directa? He sido agredido por los funcionarios del Ministerio del Interior, donde lo tratan a uno como estúpido delante, así a uno que medio defiende. ¿Cómo era un gobernador o una gobernadora que no se defiende? ¿Sí? He tenido enfrentamientos muy serios en la cual cortamos relaciones con directivos de Cortolima. Cortolima son los principales violadores de los derechos ambientales dentro de las comunidades indígenas. Es un desastre. Tengo todas las evidencias que ustedes puedan pedir y las tengo. He sido víctima del atropello de los personeros municipales por tema ambiental. He sido víctima de la mamadera de gallo de la Defensoría del Pueblo, donde le asignan un defensor público que sirve para 3 cosas. Entonces uno no encuentra en las instituciones públicas respaldo, realmente no encuentra. A veces uno no sabe quién es el enemigo, si está dentro de la institución pública, entre la fuerza pública, o está por allá o por allá. O sea, por todos lados siente uno esa agresión, la minería, todo ese tipo de cosas. Entonces es una situación muy complicada, bastante complicada,
Creo que es el momento de realmente ejercer una política pública de protección a los derechos humanos. También quiero que ministerios, compañeros que están acá, tengan en cuenta que desde hace 3 gobiernos atrás se ha implementado lo que es la Mesa Permanente de Concertación desde Bogotá, que surge en el año 96. En este momento el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, lo mismo con Santos y lo mismo con Duque, hay un capítulo exclusivamente para los pueblos indígenas por el enfoque diferencial. Además a eso le suma los municipios PEDET también. Entonces yo sí solicito, que ya antes lo escuché allí en la exposición, de que los grupos en las comunidades indígenas debemos de trabajar por esa situación. Venimos de Collaima, donde la administración municipal, en cabeza del inspector de policía, del alcalde, del personero, le fueron y le tumbaron la casa a una compañera indígena y la dejaron viviendo en el puro patio, le tumbaron todo, que porque la hermana fue y puso una querella y la inspección de policía hay que tumbarle la casa y la tumbaron. No tuvieron en cuenta que era indígena, que era de resguardo, que todo, o sea, una violación de derechos humanos frente a. Entonces, en este momento eso es preocupante y que debe quedar dentro de la política pública, que los funcionarios públicos, todos sin excepción, deben ser capacitados de que existen indígenas y que existe una jurisdicción especial indígena. Yo estuve en una comunidad en Ibagué dando un taller, me invitaron, y fue una profesora de una universidad privada y fue con su estudiante de pedagogía, y allá yo hablé un rato y dijo la profesora, fue muy honesta, ¿para qué? Dijo, compañero, yo no sabía que en el Tolima habían pijaos. Así de sencillo, yo no sabía que en el Tolima habían pijaos. Entonces, y ella enseñando a los profesores que van a enseñar a todos los niños, entonces con razón que uno va a la oficina y que agarrón con los funcionarios, porque no saben que en Colombia existen indígenas, que existen pijaos. Entonces la situación sí es grave, bastante grave, y aquí lo han dicho las compañeras. Desde la parte técnica, y debería ser también para todos los defensores de derechos humanos, es poder ser vinculante en los procesos, inoperatividad de la justicia colombiana. ¿Qué hay que hacer? Acabar con toda corrupción que den de arriba para abajo y reformar todo en Colombia, porque es que en este momento llévanos las pruebas. Mire, yo le pasé en el caso de la UNP, le pasé todas las pruebas sobre pruebas. No, eso no vale, que si el alcalde, que si fulano no dijo, gente que está en contra de uno porque cuida, porque ellos mismos. Entonces, o sea, estamos frente a una corrupción, eso se llama corrupción, póngale el nombre que le ponga, eso es. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa, porque de alguna manera están vinculados en el tema, ¿cierto? Están vinculados. Cuando van sacando un camionado de madera y la policía recibe 500.000 pesos, tapan todo, porque es eso. Aquí el cáncer es, mira, si en Colombia se acabara la corrupción, todo esto va al piso, ya no hay violación de derechos, no hay violación de derechos. ¿Qué vamos a esperar? Si dijeron, no sé si era verdad, por la televisión dijeron que habían encarcelado al jefe de la UNP por corrupción, eso lo escuché hace poco. El propio jefe de la fiscalía, una serie de cosas que, mejor dicho, ¿sí? Entonces no hay en quién confiar. En este momento, ¿cómo va uno a confiar de la justicia colombiana si los funcionarios hacen las cosas mal? Están las personas que no son. Entonces yo creo que aquí el problema es mucho estructural. Hay mucha gente que está nombrada de planta, que tiene resabios, que se creen los dueños de la institución, se creen los dueños del puesto y que son los que mandan. Y entonces va el campesino, no, usted huele feo, viene sucio, viene cochino, o sea, ese es un problema grave que hay. Y si van a hablar de derechos humanos, hay que empezar por ahí. ¿Quién dijo que el funcionario, todo funcionario público, al que gana, le pagan con funcionario público? El funcionario público está al servicio de los colombianos, al servicio, no para que le sirvan. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, porque en las alcaldías pasa mucho. Uno va y la señora que lleva todo el tiempo ahí se cree la dueña de la institución, es la que decide si sí o no. Y si me cayó mal no lo atiende, y si me cayó bien sí. O sea, eso es una corrupción, eso es violación a los derechos, porque no cumple sus funciones. Eso la ética la mandan yo no sé para dónde. Como defensores podemos montar una red, me gusta el tema de la red para recoger evidencias. Evidencia cuando uno, cómo lo atiende el funcionario, cómo lo atendió ella, cómo lo atendió, y evidenciarlo.
Es la única manera que hay. Y denunciar, denunciando caso tras caso, tiene que pasar. O nos matan a medios colombianos o solucionamos el tema. Pero esto es una cosa de vida o muerte porque nos están matando y no podemos quedarnos quietos. O sea, si ya yo me hubiera metido pues en una cueva porque me persiguieron, porque me tumbaron 2 casas, porque me quitaron el agua, porque 2 hectáreas de cultivo me perdieron para que me fuera. Pero no, eso a uno el gobierno no le cree, no le creen. Y entonces están felices allá los que lo sacaron a uno y uno por aquí trasnochando, haciendo a ver qué resulta. Todos necesitamos de la protección, como decíamos antes, es la vida, es el valor que tiene la vida de cada ser, sin importarnos color, ni política, ni posición social, ni ideas religiosas, nada de eso. Todos somos seres que merecemos el respeto. Dice de golpe el gobierno, voy a capacitar a los funcionarios públicos, pero trae una persona, un capacitador, un experto, pero ese experto no conoce de nada indígena. Entonces él viene y no, es que le pague 10 millones de pesos a ese experto para que le enseñe, pero no sabe nada. Entonces ahí tenemos un problema, porque se tiene que contratar si fuera el caso del pueblo pijao, un pijao que sepa, que conozca la cultura para que enseñe desde la cultura. Entonces ahí tenemos problemas. Hemos tenido dificultades con las universidades porque llegan a las comunidades a decir vamos a implementar este proyecto así, vale tantos millones y nosotros traemos los expertos. Bueno, entonces la partera ¿qué es? ¿Dónde está la experiencia de la partera, el sabedor, el mayor que conoce? O sea, ahí nos vulneran los derechos porque quienes nos minimizan nuestro saber, minimizan nuestro conocimiento. Esa es una forma de acabar con la cultura. Cuando nosotros hablamos de la educación, Colombia, el sistema educativo actual es un sistema fracasado, un sistema que no sirve para nada. Si seguimos así, vamos a seguir jodidos todo el tiempo. ¿Cómo demostramos eso? Muy fácil. Desde el año del 84 para acá no hay un premio Nobel en Colombia. El premio Nobel de Santos, eso es otra cosa, no es por capacidad intelectual. Y como otros países tienen 17, 18 premios Nobel, porque en Colombia no. ¿Dónde están las grandes universidades colombianas? O sea, porque es que en Colombia se enseña a la gente es para trabajar, en Colombia no se enseña a pensar, a nadie le importa enseñar a pensar, y por eso es que nos matan a los líderes, porque los líderes pensamos, porque quieren exterminar la memoria. Esa es una forma de guerra. Entonces a los niños de chiquitos en la escuela le dan tanta chancleta con Nacho Ley y otras cosas para que el niño entorpezca. Yo fui docente 14 años y me retiré porque me di cuenta que estaba entorpeciendo a los estudiantes. Yo no he encontrado un indio tonto, he encontrado indios mal formados por un sistema que no es propio, un sistema que lo imponen. Es que yo soy indígena, voy a enseñar. No, eso no está dentro del PEI. El profesor no enseña eso porque eso no está en el PEI. Si la educación en Colombia no cambia, vamos a seguir de mal en peor, porque la educación es un sistema hecho. ¿Quién hizo el sistema educativo? ¿Alguno de ustedes participó? Yo no he participado, o sea, otros lo hicieron para gestar así, eso es programático, nos lo han impuesto. Entonces, compañeros, aquí hay una cuestión política bastante importante y hay que nuestro pensamiento, lo que sentimos, hay que exponerlo, y este espacio es importante. Yo creo que la primera vez es la oportunidad de decir, pero que esto realmente llegue, que no nos pongan a quemar corriente aquí. Se deben proteger los procesos colectivos y no únicamente la individualidad. En este sentido, se debe proteger la comunidad y los procesos organizativos, así como fortalecer las guardias indígenas y barradas campesinas, ya que en muchas situaciones las medidas de autoprotección son más eficaces que las medidas otorgadas por la UNPC. Las instituciones deben buscar que la atención sea directa, pronta y de mejor calidad cuando las personas afectadas ejerzan la labor de defensa de derechos humanos. Los funcionarios de las entidades que recepcionan denuncias deben tener una formación integral en derechos humanos, enfoque diferencial y conocimiento del contexto territorial. Las entidades nacionales y territoriales deben garantizar que se brinde la capacitación permanente a los funcionarios en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Atención psicosocial, salud mental. Debe ser objetivo de protección. En este sentido se requiere que sea
transversal y prioritaria. La atención se debe prestar en forma anterior y posterior a los hechos victimizantes, protegiendo a las víctimas directas y a sus familias. Condiciones de vida y muerte dignas. Gran parte de los líderes y lideresas viven en condiciones precarias. Por ello se debe garantizar el acceso a los derechos a una remuneración económica, porque desafortunadamente la ausencia de estas garantías también dificulta la posibilidad de una muerte digna. Para ello, el Estado debe brindar protección a estos aspectos. En contextos de emergencia donde se torna necesario que las personas se desplacen de los territorios, el Estado debe garantizar de forma inmediata el medio de transporte para estas personas, así como casas de refugio. El Estado debe reconocer el importante papel que desempeñan las universidades en la construcción del país. Por lo tanto, estas situaciones deben desempeñar un rol activo en la formulación de políticas públicas que sean inclusivas para todas las comunidades y pueblos y que no ignoren, los conocimientos ancestrales. Además, se podría fomentar desde allí, se realice acompañamiento en materia de derechos humanos a las diversidades de las comunidades. Capacitaciones a las comunidades. La protección colectiva debe tomar en cuenta los procesos de capacitación a las comunidades de derechos humanos. Es esencial implementar un proceso pedagógico dentro de las colectividades. Las entidades departamentales y municipales deben asignar recursos de presupuesto para la atención inmediata a los líderes y lideresas en caso de emergencia. Asimismo, se debe incluir esa problemática en el COMPES para asegurar la asignación de recursos presupuestal a nivel nacional. Para evaluar el riesgo en los departamentos se debe garantizar la participación de las organizaciones sociales y la aplicación de los enfoques diferenciales. Generalmente las personas defensoras de derechos humanos que sufren vulneraciones deben acudir a diferentes instituciones y contar los hechos varias veces para poder acceder a la protección. En ese sentido, se torna necesario un sistema unificado de recepción de denuncias en las que las instituciones se articulen para eliminar sin someter a las personas defensoras a trámites excesivamente burocráticas. Juzgados especiales y lucha contra la impunidad. Creación de juzgados especiales y formación a los administradores de justicia con el fin de que se priorice la atención en casos relacionados de derechos humanos a violaciones y amenazas a líderes y defensoras de derechos humanos. Optimización del proceso dentro de la UNPC. Implica revisar la estructura interna de la entidad con el fin de reestructurar, optimizar procesos y distribuir los recursos asignados a fin, entre otras cosas, de combatir la corrupción institucional. Cada una de las propuestas formuladas debe incorporar en su implementación los enfoques diferenciales de manera coherente con los sectores a los que corresponden las medidas. Es fundamental incluir en las políticas los beneficios para las empresas, la contratación de líderes sociales que hayan sido víctimas del desplazamiento forzado u otras amenazas que los hayan obligado a abandonar sus territorios. En este punto nos estamos refiriendo a cuando un líder social sale desplazado de su territorio. Eso se debe articular entre el departamento, los municipios y las cámaras de comercio, porque si el empresario le da trabajo a una persona que viene en esa situación, tiene beneficios en descuentos de caso Ibagué. Ellos, los empresarios, no saben que contratar a un indígena les trae beneficios tributarios. Entonces, ¿por qué? Porque no lo saben, porque no se les ha dicho, no se ha negociado, y así debe pasar en todos los departamentos. El acompañamiento jurídico que brinde la Defensoría del Pueblo en procesos relacionados con las amenazas de la seguridad e integridad de los líderes y lideresas sociales debe responder a los enfoques étnicos diferenciales y debe ser una prioridad. Es muy importante en ese punto que el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público contrata profesionales, también debe contratar a personas de cada
enfoque étnico para poder que se haya atención. Uno como indígena va a la defensoría, le asignan un defensor público que ni siquiera sabe que son indígenas. Así me ha pasado, de eso tenemos evidencia, y así debe pasar con los demás grupos sociales que existen.